Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, vamos a guardar un par de minutitos más. Vayan colocando sus nombres en el chat, por favor, para el control de asistencia.
No se olviden, por favor, colocar sus nombres en el chat para el control de asistencia. Son 21 personas y solo 14 personas han colocado sus nombres en el chat. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor. ¿Cómo Sí, están? doctor, buenas noches. Bueno, vamos Doctor, a, buenas noches. vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Por favor, faltan 2 personas que coloquen sus nombres en el chat. Si les ha pasado un mensaje, espero que hayan tomado en cuenta que hasta el día sábado 28 de agosto es el plazo impostergable para regularizar su inscripción, pagos y demás cosas. Por favor, tomen en cuenta. Caso contrario, lógicamente ya no van a poder realizar su toma de materias y se los va a eliminar y todo va a ser mediante plataforma, ¿no? Los ingresos, ya no se les va a pasar los links por WhatsApp, todo va a ser por plataforma. Por favor, tomen en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Vamos a recordar el tema que habíamos visto en la anterior clase, lo que son las escuelas penales. Habíamos visto que son corrientes en derecho penal que van explicando justamente lo que es los delitos y las penas y castigos.
Les había hablado sobre este libro, no sé si se acuerdan, el libro es de César Beccaria, de los delitos y las penas. En este libro un poco hace la crítica de cómo eran los castigos en lo que era la antigüedad, donde no existía proporción entre lo que son los delitos y las penas, ¿no? Algunas personas se les daba castigos demasiado fuertes y a otros demasiado leves. Entonces no había proporcionalidad entre lo que era la ofensa y el castigo. Eso lógicamente de lo que hemos visto las diferentes escuelas van a ser conscientes que van a tener similitud en criterios y que van a conformar lo que son las diferentes escuelas. Habíamos visto la escuela clásica, la escuela positiva y la tercera escuela. Son los tres más diseminadas en lo que es la historia del derecho penal, aunque también hay otros diferentes tipos de escuelas que en algunos casos son más benévolas, ¿no? Que consideran que incluso el castigo no debería existir. Yo considero que eso sería demasiado complicado dentro de lo que es la cultura que se tiene. ¿Ustedes se imaginan que se abolieran los delitos? ¿Creen que se reducirían o se eliminaran los delitos? ¿Qué opinión tienen sobre este aspecto? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, los chamos. Gracias. Bueno, doctor, bueno, un parecer muy particular, ¿no? Si es que se va a eliminar lo que son las penas, imagínense, prácticamente va a ser una tierra de nadie, ¿no? Donde nada sea castigado, donde todo sea permitido. Estamos hablando de que va a ser nuevamente la ley del más fuerte, donde va a sobrevivir el más fuerte. Si yo voy, golpeo a una persona, voy, robo, voy, hago atrocidades y nunca voy a ser castigado. Por lo tanto, va a ser todo permitido. Ya. Gracias, doctor. ¿Alguien apoya o alguien está en contra de esta apreciación de su compañero? Doctor, buenas noches. Apoyo la noción. Ya. ¿Alguien estaría en contra? No desde una perspectiva de que el cometer un delito no debe ser sancionado, sino de que en algunas circunstancias la pena puede ser demasiado grave por la comisión de un hecho. Imagínense, por ejemplo, nadie está libre de la comisión de un ilícito, considerando, digamos, de que no por acción, ¿no? En realidad, el desear cometer un delito no lo vamos a realizar, está en eh, nuestra educación, nuestra formación moral, social, religiosa, si vale el término, de que nosotros somos pues incapaces o no estamos en la disponibilidad directa de cometer delitos. Pero se puede dar hechos en los cuales por omisión o accidentalmente uno puede cometer delitos. El más claro ejemplo son los accidentes de tránsito. Nadie busca lesionar, dañar a otra persona, pero sin duda es algo que puede presentarse en cualquier momento. Entonces, se puede ver, digamos, que el derecho penal, en algunos casos hay corrientes que dicen de que el accidente o algunos hechos no deberían ser no deberían ser castigados tan gravosamente como el hecho de la intencionalidad o la acción, como sería, por ejemplo, un delito deseado por el autor. En muchos casos, por omisión, por accidente, se puede cometer estos delitos. ¿Alguien quiere opinar sobre este tema? Pero doctor, no olvidemos acá de que podríamos diferenciar, ¿no? Ese tipo de actos. Una cosa es un accidente, es un caso fortuito, nadie está queriendo realizarlo, ¿no?
Pero hay otro tipo de casos que si no son penados, como por ejemplo, qué sé yo, un robo agravado. Imagínense, una persona por tratar de defender lo que es suyo, o sea, voy, le doy un tiro y bueno, pues perfectamente ya tendido ahí, muerto ahí, ¿qué es lo que hago? Me agarro las cosas que yo supuestamente quiero o quiero y me los llevo, ¿ya? Si no va a haber pena, no va a haber castigo en ese asunto. Bueno, yo estuviera en desacuerdo, ¿no? Completamente. Pero si son casos fortuitos, ya que realmente nadie quiere, claramente usted ha hablado, ¿no? Un ejemplo, un accidente de tránsito, bueno, estamos hablando de que nadie quiere saberlo, nadie quisiera estar en ese zapato, en ese momento. Pero también tenemos que saber diferenciar si va a ser un delito premeditado o un accidente. Ya. Claro, sin duda hay hechos que son tomados en cuenta por el derecho penal, ¿no? Delitos que son gravosos, que causan un mayor daño que otros. No podríamos comparar, por ejemplo, un robo con lo que sería un asesinato, que ninguno de los dos, digamos, se asemeja el daño uno frente al otro. Es por eso que el robo tiene una pena leve, entre comillas, y el asesinato es la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto. ¿Ya? ¿Alguien más quiere comentar? Doctor, ¿Sí? y aquellas personas, por ejemplo, que son, como que, ¿qué término le diría? Y no inocentes. Ahorita no sé qué término decir, pero, por ejemplo, aquellas personas que no han entrado al colegio o, por ejemplo, que les pongan, bueno, he sabido un caso reciente, ¿no? Que no sé si he escuchado en las noticias de esa señora que estaba llevando 14 kilos a España. Su sobrino dice que le había dicho que me lo puedes llevar estos apis a mi tía, así, y la señora inocente ha cargado, y cuando había sido todo droga. Y ahora la señora, yo creo que sí o sí va a tener una pena, por más que no sea inocente, ¿verdad, doctor? Sí, lastimosamente, ¿no? Una persona ha caído, digamos, por inocentes, podría decir, pero no podemos alegar la ignorancia de las normas para eludir las responsabilidades y obviamente pagar una condena, ¿no? Juani, Sí, doctor. Y la señora está inocente que la habían puesto en colágeno, en leche en polvo, en apis, algo así. Y da pena porque justo es una, no conocida, sino que de la muchacha que trabaja en la limpieza en mi casa, su tía había sido casualmente. Y la señora dice que es inocente, que nunca ha estado en esas cosas. Y yo creo que va a recibir, bueno, según lo que he leído un poquito, por transporte es de 8 a 15 años y por tráfico es de 15 a 25 años. mm, eh, yo siendo su abogado, tal vez, aunque no es lo más correcto, ¿no? Porque el demostrar de que ella no sabía es difícil demostrar, ¿no? Porque hay muchas personas que llevan a sabiendas bajo la promesa de una remuneración. Entonces, el demostrar de que ella no sabía, bastante complicado. Yo creo que podría ser posible una apegarse a un proceso abreviado, ¿no? Buscar una pena mínima y apoyar a la justicia para que pueda caer, digamos, quien correspondería, ¿no? El sobrino que le ha metido en ese conflicto. Pero, lastimosamente, el salvarle de la condena, bastante complicado. Es imposible, ¿no? Sí o sí va a entrar a la cárcel. Imposible, imposible no es, ¿no? Pero es bastante difícil. Si es que se ha hecho todo el procedimiento correctamente, se ha
se tienen las pruebas correspondientes, la cadena de custodia de la droga que ha sido incautada, está todo en orden, difícil que se libere, ¿no? Sí, yo creo que sí, doctor. Qué pena. Les voy a contar un poquito una de las anécdotas de Becaria, del libro que les estoy diciendo, de una persona que, bueno, en el siglo XVI, de 1757, había sido castigado, ¿no?, por ofender, bueno, en ese momento, a las autoridades de ese entonces. Esa persona fue sentenciada, a la pena de muerte. Y como la ofensa había sido realizada a un magistrado, quien era el que tenía que dar cumplimiento al castigo, realmente su pena fue bastante dolorosa, ¿no? Primero debía ser, tenía que retractarse esta persona, pero no lo hace y se va cumpliendo la sentencia. Primero se le amarra las extremidades en caballos, va jalándose los caballos hasta que se desmembre sus brazos y fallezca desangrado, ¿no? Y la pena continuaba con la incineración del cuerpo hasta que no quede absolutamente cenizas. Esa era la sentencia por faltar el respeto a las autoridades de ese entonces. Imagínense que este castigo demasiado grave a una falta que, bueno, en esa época se consideraba bastante grave, pero imagínense la brutalidad de la sentencia, ¿no? Morir desangrado por desmembramiento y que no quede absolutamente cenizas, ¿no? Todo su cuerpo tenía que ser quemado y hasta el último resquicio de su cuerpo tenía que desaparecer. ¿Qué opinan sobre este castigo? Y si es que existe una proporcionalidad frente a la ofensa. ¿Habría o no habría proporcionalidad? ¿Qué opinan? A ver. Lili, Bolívar. Lili, Bolívar. López, Ariana. Doctor, ¿podría repetir, por favor? Mi internet está lento, no lo he escuchado muy bien. Bueno, les había contado Por favor. una sentencia que se produjo en el siglo 1757, por la cual una persona había sido sentenciado a muerte por haber difamado a las autoridades de ese entonces, y la sentencia era morir desmembrado, jalado por caballos, sus extremidades, y después quemado hasta desaparecer todo resquicio de su cuerpo. Esa es la sentencia puntual, poquito resumiendo, ¿no? Que la historia un poco narra el sufrimiento de esta persona
que lastimosamente era difícil que el cuerpo sea desmembrado y se procede incluso a cortar los tendones para que pueda desmembrarse más fácilmente. Pero fue agónica su muerte. ¿Ahora sí me escuchó? Sí, doctor, para mí sería un castigo muy fuerte solamente por difamar. Yo creo que sería eso bien, digamos, en los violadores, ¿no, doctor? O en los asesinatos. Bueno, considerándose en esa época que la honra era algo bastante importante, la gente vivía, ¿no? De su imagen. El no tener, digamos, una imagen saneada, si vale el término, era pues de emigrar no solo a la persona como individuo, sino incluso hasta la familia. Pero sin duda el hecho era bastante fuerte, ¿no? La sanción con relación a un hecho que podía haber, digamos, existido hechos más dañinos de la época, ¿no? Asesinatos, violaciones, robos, etcétera, que son hechos mucho más dañinos que lo que sería en el caso de lo que sería, bueno, hoy en día difamación, ¿no? En esa parte yo creo que sí, doctor, ¿no? Porque en esos tiempos eran los castigos muy fuertes. Ahora, en la actualidad, las sanciones no son nada. Creo que deberíamos volver a ese tiempo, ¿no, doctor? Para mí, ¿no? En mi punto de vista. Bastante complicado, ¿no? Mm, Porque estamos hablando de sanciones demasiado drásticas y considerando que es la mayoría que de las penas eran la muerte. sí, doctor, pero ahora en la actualidad, como le digo, no, doctor, no tiene miedo. O sea, somos más flexibles. Como por ejemplo, le digo, las violaciones, ¿no ve? Usted dice difamación, pero digamos, si ahorita pondríamos eso a los violadores, a los asesinos, pararíamos un poco, porque no tiene miedo. Como ahora, no sé si escucha las noticias, aquí en Quillacoyo, su propio padre ha violado a una niña desde sus 6 años y solamente le dan cárcel. Pero eso no va a remediar, digamos, los daños que le ha ocasionado a la niña. ¿Verdad? Es cierto, ¿no? Uno de los hechos Yo, bastante dañinos es la violación porque no solo termina con el acto, sino es un daño emocional que perdura. ¿Quieres sí, decir doctor, yo, algunas? yo, por ejemplo, doctor, viendo así la justicia en Bolivia, yo tengo mi hija de 3 años y si me la violan, yo preferiría matarla, porque aquí no es justicia. 30 años no va a compensar a mi hija. Eso sería, doctor. Ya. Marco, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me gustaría dar dos puntos respecto a las participaciones anteriores, ¿no? De mis compañeros. La primera respecto a su pregunta, habría que analizar, ¿no? El tema de su jurisprudencia en el ejemplo que usted mencionaba, ¿no? En la antigüedad. Si la jurisprudencia mencionaba y permitía ese tipo de sanciones, incluso muerte, habría que analizarnos si estaba legalmente aprobado esa situación. Eh, Recordemos parte de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que había ocurrido en la Revolución Francesa? Eh, Había una invención novedosa, ¿no? En aquel entonces, como era la guillotina. Eh, y bueno, todos creo que sabemos qué es lo que ocurría, ¿no? Con el tema de la guillotina, que no había, ¿no? Una legalidad para su aplicación, más era por el calor del momento. Y bueno, el autor de la guillotina también, bueno, murió, ¿no? Justamente por su invención. Creo que parte, ¿no? De esa situación. Muchas veces al calor del momento reaccionamos y bueno, es natural, ¿no? Como esencia de ser humano sentir una rabia y una impotencia. Pero habría que analizar con la mente fría, ¿no? Muchas de las situaciones. Mi compañera justamente participaba, ¿no? Y decía que es lamentable, ¿no? Las condenas que se dan en Bolivia. Y bueno, es situaciones así. Uno puede
asesinar a 10, 20, 30 personas y la condena va a ser la misma, 30 años. Lo mismo en el caso de las violaciones, así pueden haber centenares de víctimas violadas y la sentencia nunca va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Ahora bien, en el caso de la sanción, ayer justamente escuchaba, ¿no? En los medios de comunicación que pedían justamente la castración química, pedían cadena perpetua, pena de muerte y en fin, muchas situaciones. Lo que hay que analizar es justamente, ¿no? Si se va a hacer alguna modificación en una de estas penas, habría que cambiar todo el sistema también jurídico y hay que analizar para todos los tipos de delitos y eso creo que no es, ¿no? Algo que se hace de la noche a la mañana. Entonces, muchas veces, bajo el calor del momento, podemos exigir muchas cosas, pero no nos ponemos a pensar justamente, ¿no? En las consecuencias que también estas van a traer en todas las penas y en todas las sanciones. Ya. Sin duda, el derecho penal ha ido viendo todas estas consideraciones en los momentos históricos. No nos olvidemos que las penas se dan de acuerdo a un momento histórico y un lugar determinado. En la antigüedad, las penas, la mayoría de los delitos eran, o sea, la mayoría de los delitos eran castigados con la muerte. Toda vez de que antes no existían pues cárceles ni recintos que se guardara a estas personas, sino se consideraba una persona que no podía vivir con la sociedad y era mejor eliminarla. Ya va evolucionando el deseo, digamos, de que pague un castigo, pero que en algún momento pueda reintegrarse a la sociedad. Vamos a ir avanzando, por favor. ¿Ya? Habíamos visto lo que eran las escuelas clásicas, ¿no? La escuela clásica con sus representantes. Habíamos visto también algunos principios que consideraba respecto al delito, la pena y la responsabilidad penal. La escuela positiva, de igual manera habíamos visto sus representantes, ¿no? Cómo veía el delito, la razón de ser de la pena y el fundamento de la responsabilidad en esta escuela. La tercera escuela, igual sus representantes, y de la misma perspectiva, cómo era observado el delito, la pena y su responsabilidad, ¿no? Hasta ahí habíamos quedado la anterior clase. Ahora nos corresponde ver, lógicamente, las diferentes otras escuelas que han dado también como un criterio importante a ser tomado. La escuela sociológica, esta señala que para esos pensadores no es el delito ni elaboración de derecho, ni de hecho, ni un fenómeno determinado por causas sociales. El delito es efecto de factores endógenos y exógenos que influyen en la responsabilidad del individuo. La pena persigue como fin la defensa de la sociedad, de las acciones que se orientan a destruirla y agrega que la pena debe ser adosada con medidas preventivas de recaigan sobre los factores antropológicos y sociológicos que dan lugar a las acciones de antisociales. Representantes Montero, Bilbela y Reuter. En ese sentido, esta escuela sociológica no se percata mucho en el delincuente, sino en la protección de la sociedad, que la sociedad debería ser defendida de aquella persona que causaba daño, perjuicio a lo que eran los ciudadanos y la sociedad. Marco, ¿querías decir algo? No, doctor, no, continúa. Estaba con la mano levantada. La escuela sociológica decía que el delito es efecto de los factores endógenos y exógenos que concluyen en la personalidad del individuo.
Por esto, aboga porque tengan como herramientas los métodos de la sociología y de la antropología. Con la pena se pretende defender a la sociedad de la acción que se orienta